Dentro de los espacios simbólicos del barrio Cabecera del Llano hay que hablar de la diversidad de religiones. Iniciaremos en esta ocasión hablando de la Iglesia Católica Apostólica Nacional que se encuentra entrando al barrio por la calle Séptima. Mi nombre es el padre Rondario Herrera. Aquí llevo en el barrio aproximadamente 20 años. Yo llegué y todo y comenzamos la misión. Entonces, yo comencé en la parte de allá, de unos árboles, al sol, al agua. Luego me pasé para donde estaba la gruta, donde guardaban la basura y hacían el pesebre en diciembre. Y después, pues ya el presidente de la Junta de ese entonces y todo, moramos, y se pidió como una especie de permiso para hacer Eucaristías, que eso toca pedir permiso, de todas maneras, toca pedirlo. Y luego, con el tiempo, pues se construyó esto. Yo comencé aquí celebrando una Navidad de ese año, una Navidad, 92, 93, una cosa así. Y entonces, luego me quedé. Ese templo no es construido por donaciones de nadie. De nadie. Nadie puede decidir un dulce para eso. La construcción se hizo por gestiones mías, simplemente. Nada, más que nada tuvo que verlo. Pero de todas maneras se hizo y se construyó y un servicio a la comunidad y un servicio a toda la gente. Aquí hay gente en muchas partes. Luego se reformó el templo físico porque hacía mucha falta para ¿qué? Por la lluvia, a veces por mucho sol, entonces hacía mucha falta. Y eso fue rápido, eso se hizo en 45 días. Más o menos, realmente unos 15 años. Aquí todo es normal, común y corriente. Son una misa aquí o una misa allí, la misma misa. Lo que pasa es que otros no comulgamos con el Papa. Eso es. Algún día si las religiones se unen prácticamente, los grupos se unen, como está diciendo dentro del nuevo del mundial, ya será diferente que mira quedar esto. Pero en el santo nosotros no tomamos parte. Nosotros somos católicos apostólicos nacionales. De la iglesia, de la diócesis de nosotros es Barranquilla. Nuestro fundador fue el obispo Carlos Duarte, en Brasil. Ella murió ya hace rato. Entonces, fue fundador de la iglesia, fue romano también. Todos los que estamos en esta rama de la iglesia, todos. En Colombia hay muchísimos sacerdotes por todos los pueblos de Shuaik. Hay sacerdotes, en el mundo hay muchos sacerdotes, las comunidades de nosotros. Todos son sacerdotes casados o hay unos céviles. Que no céviles, o sea, solteros. Solteros. Sí, yo tengo mi sacerdocio bien definido, manejo la iglesia bien manejada y estoy haciendo lo que dice la palabra de Dios. Dentro de las congregaciones más importantes que llegaron al barrio Cabecera del Llano está la comunidad de los claretianos. Llegaron aproximadamente en la primera década de los años 80. El padre Alfonso Benigno Reyes, era el párroco en ese entonces, formador de un seminario que estaba en San Cristóbal, porque en Cabecera todavía no había iglesia. Entonces allá en San Cristóbal hay una capillita que llamaban la María Inmaculada. Llegaron y miraron y vieron el barrio, no había iglesia, empezaron a hacer la gestión y hablaron y se colocó una piedra. Y luego ellos se vinieron como a vivir a una casita, una piecita, y ellos empezaron el proceso de la iglesia que tenemos. Estos tres padres son los fundadores. Padre Alfonso Reyes, estaba el padre Carlos Julio Rosso, estuvo el padre Rangel y después va a llegar un padre que se llama Francisco Ceballos. Ellos comienzan ese trabajo ahí. Con un grupo de seminaristas, por decir así, para que entiendan ustedes el término noviciado, pronto no lo entienden, un grupo de seminaristas. Ahí comienzan en San Cristóbal y desde ahí se comienza la etapa del trabajo con las comunidades para la construcción de la capilla, que hoy en día es la parroquia de Cabecera. La necesidad de la iglesia, ¿sí? Y nos fuimos con el padre Alfonso Reyes, me parece, sí. Porque había otro Alfonso Prieto. El primer padre que dirigía eso, Reyes, me parece. Nos fuimos y yo fui Jaime Peña, uno que vendía materos, donde Rodolfo Hernández. Y cuando le dijimos del lote, dijo, no cogen esa mierda. A mí lo único que me interesa son los hueputas lotes de tanto por tanto. Y listo, sí. Porque, claro, él le tenía que dejar eso como las zonas de secesión, ¿sí?
pero y estaba ya en los mapas y en los planos y toda esta cuestión estaba, pero debía dejárselo a la iglesia, no al municipio, y por eso fuimos con el cura. Un interés colectivo que se fijó en la construcción del templo, ciertamente fue un enganche, que la gente se motivó a la construcción del templo. Entonces se hacían los famosos pasares, los recursos de siempre, cómo la iglesia consigue sus recursos, el tema de hacer los mutes. Esos padres eran muy organizados, ¿para qué? Hacían muchas actividades. En bazares sí iba y colaboraba de pronto, que un plático de mute o lo que ellos vendieran. Se hizo la casa cural, la iglesia, los 2 salones de abajo, pero siempre ahí poco a poco se le fue metiendo después de que ya se construyó y se habilitó las ventanas. O sea, todo fue que usted mira las ventanas y es una cosita rústica de puro el hierro y como una malla esas que se usan. Eso fue lo que le puso para que saliera barato y pudiéramos rellenar eso. Todavía están las bancas. Y era madera que comprábamos con el padre, creo que era el padre Héctor. Íbamos y comprábamos la madera que era buena, pero durísima y con un formoncito y serrucho. Todo a mano. O sea, en eso no se utilizó. ¿Pero usted hizo todas las bancas de la iglesia? De esa iglesia las hice todas. Ahorita como que metieron otros, pero en esa época y quedaron incómodos, decía el padre, pues que se martiricen tantico. Y lo más significativo de la parroquia fue la formación, ¿no? La formación. Tengo una foto. La formación y la apertura que le daban a la parroquia con otras, como con las lauritas. Y aquí están las lauritas. Con las lauritas. E incluso yo entré en el 96 a la parroquia y desde el 93 era la madre comunitaria. Y yo, como era misionera, también promovía la Semana Santa con los niños de la cuartería del sector. Y hacíamos toda esta cosa, ¿eh? Hacíamos hasta todos los niños de Vía Cruz y sí, todos los chinitos. Y sí, y eso era muy significativo. Para uno fue muy significativo todo ese trabajo que ahora lo está, ¿verdad? Entonces estaba el padre Pachito, que iniciamos las labores de formar la parroquia en cabecera de Llano. Y ya en el año de 1988, más exactamente el 29 de mayo de 1988, el señor obispo en esa época, Héctor Rueda Hernández, ya se erigió como parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. Entonces seguimos trabajando por la parroquia. O sea, se fue haciendo con recursos propios, de bazares y demás. Y se hizo un escenario y ahí también habían danzas, teatro, bueno, en fin. Y habían, se empezó también como una vaina, que también nosotros participamos en una vaina que llamaban el pensamiento crítico, ¿sí? Habían talleres, pensamiento crítico, éramos pelados. Pues más o menos estamos hablando del año 93. En el siguiente podcast hablaremos más en detalle sobre la labor de los claretianos aquí en el barrio Cabecera del Llano.